Bueno, ¿todos ven la pantalla ahí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias por contestar. La clase pasada vimos el tema de interrupciones, fue un tema bastante corto el que vimos, clase pasada. Esta clase vamos a ver otro tema que está muy ligado, muy conectado con lo que son las interrupciones. Y es el manejo de los timers en el PIC. No podíamos ver timers sin antes ver interrupciones, porque son temas muy relacionados. Los timers o temporizadores son módulos integrados en el PIC que permiten realizar cuentas, tanto de eventos internos como externos. Cuando la cuenta es interna se habla de temporización y cuando la cuenta es externa se habla de contador. Los timers están íntimamente ligados con las interrupciones, pero también pueden usarse independientemente. O sea, puedo usar timers sin usar interrupciones, pero lo más común es que cuando use un timer voy a terminar cayendo en una interrupción, que son las interrupciones por desbordamiento de los timers. El microcontrolador, el PIC 16F877A, que es el que nosotros estamos usando en todos los ejemplos, tiene tres temporizadores o tres timers. El primero de ellos y el central es el timer 0. Y este timer es un registro de 8 bits. Ya vamos a ver un poquito en detalle qué significa que tenga 8 bits, pero cuando ya hablamos de 8 bits, ustedes tienen que pensar inmediatamente que puede hacer una cuenta. Si tengo 8 bits, ¿hasta cuánto puedo contar en números enteros? ¿De 0 a qué número? Con 8 bits. ¿Nadie sabe? Bueno. 2 a la 8 es 256, o sea, con 8 bits yo voy a poder contar desde 0 a 255 números enteros. El timer 1 es un timer de 2 registros, de 16 bits en este caso, y me va a permitir hacer cuentas hasta 65.000. Y el timer 2 es también de 8 bits y voy a poder contar de 0 a 255. Algo que ustedes tienen que entender, que ya lo mencioné, pero... Profe, ¿me escucha? Sí, Profe, después puede, antes de terminar la clase, puede explicarnos bien acerca del programa, porque estoy teniendo varios problemas con el TIC. bueno, recién expliqué el problemita ahí que salta, pero ya después al final lo vemos. Sí, porque me tarda en entrar a la compu, al Zoom, y vi Bueno, que varios compus no teniendo problemas. bueno. Eh, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que el timer puede ser usado como contador cuando cuento pulsos externos al timer. O sea, si yo conecto, por ejemplo, la patita del timer, la patita que está conectada al timer 0 a a un tren de pulsos, lo que yo voy a contar son la cantidad de pulsos que yo tengo. Ya sea que los pulsos sean cortos, largos, no importa, pero yo voy a contar la cantidad de pulsos. Si yo, en vez de contar pulsos, cuento pulsos del oscilador interno del microcontrolador, se le llama timer, ¿sí? Entonces, el timer es en general un contador. Si cuenta números externos o pulsos externos, se le dice contador. Y si cuenta pulsos internos, se le dice timer.
Bueno, ahí está esto lo copié y lo pegué del mismo manual del PIC. Ahí dice, tenemos un timer 0 de 8 bits que puedo usar como timer o como contador, con un prescaler de 8 bits también. El timer 1, ya vamos a ver lo que es un prescaler, 16 bits, y el timer 2, 8 bits. El timer 0 es un contador, un registro de 8 bits, incrementado por hardware y programable. Entonces dijimos, la cuenta máxima con la que puedo llegar con 8 bits es a 255. Se va a llamar contador si voy a contar los eventos externos en la patita A4. La patita A4 es la que está conectada al timer 0. O lo voy a llamar temporizador si cuento los pulsos internos del reloj. Además, el timer 0 tiene un prescaler. ¿Qué es un prescaler? Es un divisor de frecuencia programable que puede dividir por 2, por 4, por 8, por 16, por 64, por 128 o por 256 la frecuencia que estoy contando. O sea, yo puedo decir, tomo una cuenta cada un pulso por ejemplo, de la frecuencia del oscilador, o cada 2 pulsos, o cada 4 pulsos, o cada 8 pulsos, o cada 16, o cada 64, o cada 256 pulsos, le va a sumar 1 a mi timer. Cuando hablamos de frecuencia de conteo, es una cuarta parte de la frecuencia del reloj oscilador. Ya lo vamos a ver eso en la fórmula, es importante. ¿Por qué? Porque el timer, hay un tiempo que me va a importar a mí, que es el tiempo de desbordamiento. Cuando yo utilizo el timer con los pulsos internos, voy a tener un tiempo de desbordamiento, un tiempo fijo medido en segundos que me va a servir a mí para hacer distintas operaciones dentro del PIC. O sea, cuando yo voy a contar los pulsos del oscilador, voy a poder conocer exactamente qué tiempo, o voy a poder determinar tiempos específicos en los cuales realizar alguna acción. O sea, por ejemplo, cada medio segundo realizar una acción, o cada 10 milésimas de segundo realizar una acción, o cada 50 microsegundos realizar una acción. Son tiempos que yo los voy a definir. Y ese tiempo se calcula con esta fórmula que está acá. Presten atención a esto. Ese tiempo de desbordamiento se calcula con esta fórmula. El desbordamiento, antes que les explique la fórmula, el desbordamiento del timer se le llama cuando el registro del timer, el registro va a ir sumando de a 1, ¿sí? 1, 2, 3, o va a empezar de 250, 251, 252, 253, 254, 255. Y cuando llega a 255, en el siguiente pulso, la siguiente cuenta que hace, se dice que el timer desborda. O sea, llega a 255, el timer 0 en este caso, llega un pulso más y desborda el timer. ¿Por qué desborda? Porque ya no tiene más lugar para sumar. Es como si el timer se volviera cero, porque si yo a un bit, a un registro de 8 bits que tiene 8-1, que es el número 255, le viene un 1 más y le sumo ese 1, lo que va a pasar es que todas las posiciones de mi registro, de mi byte, pasan a 0, ¿sí? Entonces, eso se llama desbordamiento del timer. Y el tiempo en que tarda en desbordar un timer, el timer 0, se calcula con esta fórmula que está acá. T es el tiempo, es igual a el tiempo de ciclo de máquina, TCM es tiempo de ciclo de máquina, que ese tiempo es 4 dividido en la frecuencia del oscilador,
por un prescaler, este es el divisor de frecuencia, porque este prescaler puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, 8, 16, 64, 128 o 156. Por 256 menos el valor que yo cargo en el timer 0. ¿Por qué el valor que yo cargo? Porque ese valor que yo cargo, fíjense en que todo esto prácticamente está fijo, 255, el prescaler es uno que yo elijo, y el tiempo de ciclo de máquina es un valor fijo para el oscilador que yo elegí. Entonces, la única manera de variar el tiempo de desbordamiento del timer es variando la carga que yo le pongo inicialmente al timer. ¿Por qué? Porque si yo empezara siempre a contar desde 0 a 255 va a demorar el mismo tiempo. Pero va a demorar distinto tiempo si en vez de empezar a contar desde 0, por ejemplo, empiezo a contar desde 50. O empiezo a contar desde 150. El tiempo se va a ir modificando. Entonces, ¿cómo calculo ese tiempo? Con esta fórmula. Fíjense, esto es gráficamente cómo funciona el timer 0. Hay una frecuencia del oscilador dividido en 4. Esto está al revés, acá el tiempo de ciclo de máquina dice 4 dividido en la frecuencia del oscilador, es al revés. Hay una frecuencia del oscilador dividido en 4. Esta es la habilitación del timer 1. Entonces me genera, en una suma, me genera un tren de pulso. ¿A qué frecuencia? A esta frecuencia fija. Ahora, yo tengo otro sumador que está justo antes, en realidad una compuerta AND sería, que está justo antes del registro timer y que por un lado le entra el tren de pulsos de la frecuencia del oscilador dividido en 4 y por el otro lado una frecuencia del prescaler. ¿Qué puede pasar con esta frecuencia? Puede ser dividida en 2, en 4, en 8, en 16. Si yo divido una frecuencia en 2, ¿qué pasa? ¿Es más rápida o más lenta la frecuencia? ¿Los pulsos son más anchos o más angostos? ¿Hay alguien ahí? Más ancho, profe. Más anchos, muy bien. Son más anchos porque demora más tiempo. Si yo divido la frecuencia, estoy haciendo más lerdo y los pulsos son más anchos. Entonces, es con ese prescaler, fíjense en que yo vea la misma frecuencia que vino acá a este punto, va al prescaler, pero el prescaler lo divide en 2, lo divide en 4, lo divide en 16, lo divide en 128 y va a generar un tren de pulso más lerdo. Ahora, ¿cuándo va a contar? Y solamente cuando el prescaler me lo permita. Se va a contar las frecuencias, pero solo cuando el prescaler lo permite. Y cada vez que sume este registro que es de 8 bits, ahí van 8 numeritos, 8 unos o ceros. Puede empezar todo en 0 o puede empezar con un número fijo ya. Y va a ir sumando más 1, más 1, más 1. Para cada vez que se active, que coincida el prescaler con la frecuencia, con esa frecuencia fija del oscilador. Así es como funciona el timer 0. Ahora, yendo al manejo del timer 0 con el Pixel Compiler, tenemos que para la función para configurar el timer 0 es setup-timer-0 y el modo. Donde para modo tengo distintas opciones. Lo primero que voy a tener que elegir o voy a tener que configurar sí o sí de mi timer es si voy a utilizar pulsos internos o pulsos externos. Dijimos, si cuenta pulsos internos se va a llamar, ¿cómo se llama?
¿Contador o timer se llama si cuenta pulsos internos? Timer. Timer, muy bien. Y si cuenta pulsos externos se va a llamar contador. Entonces, RTCC, así se le llama el timer 0, internal va a estar configurado como un timer para contar pulsos internos. Y si pongo RTCC X es de externo y este L to H es low to high. O sea, va a tomar los flancos de bajada. Va a tomar cuando el pulso pasa de 1 a 0. En este otro caso que está acá abajo, la tercera opción, va a contar el pulso cuando el pulso externo, perdón, el segundo low to high es cuando está en 0 y pasa 1. Cuenta, low to high, bajo a alto. Y el tercer caso va a contar los pulsos externos, pero cuando bajen en el flanco de bajada, de alto a bajo, de 1 a 0. Cuando haga ese cambio, cuenta. ¿Sí? No cuenta cada vez que cambia de 1 a 0 o de 0 a 1. Cuenta los flancos, por eso se usan estas denominaciones, low to high o high to low. Y además de eso, voy a tener que configurar mi prescaler. Que estas son todas las opciones. RTCC dividido en 1, o sea que voy a tomar la frecuencia del oscilador dividido en 4, o RTCC dividido en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, 64, 128 o 256. Son todas las opciones que tengo disponibles para este timer 0. Y los distintos modos, yo voy a tener que configurar tanto si es interno o externo y el prescaler. A los distintos modos los voy a agrupar mediante el símbolo barra paralela. Entonces, este es un ejemplo. Setup, timer, 0, RTCC, internal, la barrita paralela, justo es la tecla que está debajo del escape en la mayoría de los teclados. RTCC div 2. Voy a usar, en este caso, configurado como timer, voy a contar pulsos internos y con un prescaler de 2. El compilador C suministra una serie de funciones para leer o escribir en el timer 0. Estas son set timer 0 y un valor, donde valor es un entero de 8 bits, o valor igual a getTimer 0, donde en el primer caso, setTimer 0, le doy un valor inicial al timer. Le digo, empecé a contar desde 50, desde 60, desde 200, del valor que yo calcule que necesito. Y en el segundo caso, la última línea es para obtener el valor. O sea, quiero saber en este momento cuál es la cuenta que lleva el timer. Y lo obtengo, lo tomo al valor getTimer 0. Y lo guardo al valor que está en el registro del timer 0, lo guardo en una variable. Vamos a ver un ejemplo. Van a ver qué interesante que está el tema este de timers. ¿O no? ¿Está interesante o no? Sí, profe. Sí. Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Para la próxima clase, obligatorio prender la cámara. Ya saben. Para ver si están por lo menos. Capaz que se fueron a tomar unos mates, no sé. Yo estoy acá hablándole a no sé quién. Bueno. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a generar, usando el timer 0, una señal cuadrada de 1 kHz. ¿Qué significa 1 kHz? La frecuencia se repite 1000 veces por segundo. 1 kHz son 1000 veces por segundo. Entonces, para generar una señal de 1 kHz se necesita un semiperiodo de 500 microsegundos. Entonces, cada periodo, cada ciclo
de una señal cuadrada de 1 kHz es de 1 milisegundo, de 1000 microsegundos, si quieren llamarlo así, o 1 milisegundo. Entonces la mitad de eso son 500 microsegundos. Y acá vamos a utilizar la ecuación del desbordamiento del timer pensando en un cristal de 4 MHz y un prescaler de 2. Entonces, esta es mi ecuación. Esta es la ecuación que yo le dije. De esta primera ecuación donde dice el tiempo es igual al tiempo de ciclo de máquina por el prescaler por la resta esta, yo voy a empezar a despejar. Fíjense, el tiempo yo lo conozco, ¿no es cierto? ¿Qué tiempo tiene que ser? 500 microsegundos. El tiempo de ciclo de máquina también lo conozco, el prescaler. Lo que yo tengo que despejar es la carga del timer 0. Entonces, paso todo esto que está multiplicando, dividiendo. Y el timer 0 que está restando, lo paso sumando. Y a todo esto, al tiempo dividido en el tiempo del ciclo de máquina por el prescaler, lo paso restando. ¿Sí? ¿Entienden cómo despejé esto? Y acá tengo mi ecuación. La carga del timer 0 es igual a 256 menos el tiempo que yo deseo, son 500 microsegundos, que pasado a segundo es 0,0005 segundos, me olvidé de ponerle segundos ahí, dividido en 4 dividido en la frecuencia del oscilador, 4 dividido en 4 millones, esa es la frecuencia del oscilador, por el prescaler que es 2. Bueno, si ustedes hacen esta ecuación, esta operación o ecuación, es una operación esto, les va a dar el resultado 6. ¿Qué significa ese 6? Bueno, el timer 0 debe empezar en 6. Y de ahí va a contar hasta 256. Desde que empieza entre 6 y termina en 256 son 500 microsegundos teóricos. Después pueden ver que hay ciertas diferencias, unas leves diferencias, porque el programa pierde una línea, pierde tiempo en el programa. Pero supuestamente la carga del timer 0 tiene que ser 6. Entonces la cuenta del timer irá aumentando desde 6 hasta llegar a 255. Y al siguiente pulso que le llega al registro del timer 0, el timer va a desbordar. Y cuando el timer desborda, lo que genera es una interrupción por desbordamiento, si yo lo activé esa interrupción. Entonces, la estrategia del programa es activar una interrupción al desbordamiento del timer 0 y cada vez que desborda, voy a cambiar el estado de la salida RB0. Cada vez que pasen 500 microsegundos, lo que yo quiero es, si estaba en 1, que pase 0. Si estaba en 0, que pase a 1. Si estaba en 1, que pase a 0. Así voy a generar mi onda cuadrada de 1 kHz. Además, cada vez que se desborde el timer, tengo que setear el timer 0 en 6 para que vuelva a desbordar a los 500 microsegundos. ¿Se entiende cuál es el programa que voy a hacer? ¿Se entiende la estrategia para generar esa onda cuadrada de 1 kHz? Sí, más o menos. Sí, profe. No se entiende cómo hacerlo, pero sí a dónde quiere Bueno, llegar. Más o esa es la menos. estrategia. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en un programa. Bueno, ahí tenemos. Ese es nuestro programa. Ahí me salía error a mí. Bueno, ya vamos a ver por qué te salía error. Pero te voy a decir algunas cositas. No, estas dos líneas estaban mal escritas en tu programa, la segunda y la tercera. Pero tienen que estar atentos ustedes tienen que ver esas cosas. Fíjense, la primera línea, include 16F877A.h, cargo el fichero del microcontrolador que voy a usar. Segunda línea, que podría ser acá está el revés, me parece, debería haber puesto el fuse arriba.
Segunda línea sería esta, fuse XT y el no watchdog timer. Acá también habías puesto mal. Me cansé de cambiarle todo, le puse así, así como está ahí. No, Salía. bueno, decía no DWT, el que me pasaste. Después ahí Morales me mostró recién el programa y tenía otro problema, le faltó un punto y coma en una parte. Voy a usar un oscilador de 4 MHz y voy a usar los puertos de manera estándar, o sea, sin la necesidad de configurar el tris. Voy a usar el puerto B de manera estándar, porque por esa patita, la RB0, voy a sacar la onda cuadrada. Entonces, esto que tengo acá, ven ustedes el mouse, ¿no es cierto? Esto que tengo acá es mi interrupción del Sí, timer profe. 0. Que como todas las interrupciones, ya vimos la clase pasada, tienen que ser declaradas y definidas antes del programa principal. Entonces, declaraciones de preprocesamiento, las primeras 4 líneas. ¿Qué sigue? Bueno, si necesito alguna variable, defino mis variables también, las variables globales. En este caso no uso variables. Pero después, ¿qué sigue? Defino y declaro mis interrupciones. ¿Qué va a pasar cuando desborde el timer 0? Esto se escribe así, numeral int timer 0, ese es el nombre de la interrupción. Y el programa de la interrupción se pone void, este void es para la función timer 0 y SR. Y void es porque no devuelve ningún valor, por eso se pone void. ¿Y qué va a hacer cada vez que detecte que hubo un desbordamiento en el timer 0? Bueno, lo primero que va a hacer va a ser cambiar el estado del pin B0. O sea, si estaba en 1, output toggle lo que hacía era cambiar el estado. Si estaba en 1 lo pasaba a 0, si estaba en 0 lo pasaba a 1. Luego de eso, ¿qué hago? Vuelvo a setear el timer 0 en 6. ¿Por qué en 6? Porque de 6 a 2.56 demoraba 500 microsegundos. Después, void main, este es mi programa principal. Dentro del programa principal es donde voy a escribir el setup del timer, setup timer 0, RTCC internal, voy a usarlo de modo interno como timer. RTCC div 2, voy a usar un prescaler de 2. Set timer 0 en 6, lo seteo la primera vez en 6. Y dos cosas que tenía que hacer cuando iba a usar interrupciones. Habilitar la interrupción particular que voy a usar y habilitar las interrupciones de manera global. Enable interrupts int timer 0, enable interrupt global. Después de eso, while 1, bucle infinito, que no hace nada, queda ahí, muere nomás. Y mi programa va a quedar haciendo nada acá, en esta línea, en el while 1. ¿Cuándo va a salir de ahí? Cuando desborde el timer. Cada vez que desborde el timer, mi programa va a saltar de esta línea, que no hace nada, acá. Va a generar esto y va a volver acá. Y va a estar acá. Hasta que vuelva a desbordar el timer, va a correr esta parte del programa y así. Entonces, vamos a escribir esto. Profe, Sí. veo acá en la cuarta línea, primera, segunda, tercera, cuarta línea, el espacio que queda ahí. Puede ser de 2, de 12, así veo que viene numerada del 1, 2, 3, 4, 5. Llego a 4, ¿me puedo saltar al 6 o tiene que ser, salto un solo espacio nada más? ¿Cuál línea? ¿La Acá en el cuarta? programa, ¿ves? En la cuarta, ¿no es cierto? Ahí termina, la cuarta ahí arriba. Donde ¿Me dice puedo use saltar? estándar.
Sí, de ahí me puedo saltar al 6 sin ningún problema, ese espacio no dificulta nada. Ah, esta línea acá, que no tiene nada. No, no pasa nada. Eh, Se pueden saltear 1, 2, 10, las que quieran. Yo lo voy Ajá. dividiendo, o no puede haber ninguna también, podría estar todo seguido. Pero yo lo voy Bien, dividiendo con la idea de organizar mi programa, ¿sí? claro, Igual, se ve bien, sí, sí. estas llaves podrían estar acá arriba también, ¿sí? ¿Cuál es la Pero función de la llave esa? la llave, porque esta es una función, el void timer es una función. Todo lo que está dentro de estas dos llaves, esta y esta, es lo que es esta función. Todo lo que está entre esta llave de acá arriba y esta es la función principal. Si yo tuviera un if, también todo lo que esté dentro de esa llave o el while, yo acá también puedo poner una llave, por ejemplo, un montón de programas y otra llave. Todo lo que esté dentro de estas llaves es lo que va a generar el bucle infinito. ¿Sí? Sí, sí, eso lo entiendo bien. No, el problema mío era la preocupación del espacio. De los Nada espacios. más. No, Sí. no hay problema con los espacios, no se preocupen. Bueno, entonces vamos a ir. Fíjense en que abrí el Pixel Compiler sin ningún programa. ¿Sí? Si no tengo nada. Si se me abrió algún programa que me quedó abierto de antes, lo tengo que cerrar el compilador y volverlo a abrir. Como ahora está sin nada, voy a crear un nuevo archivo. Uy, espera. Voy a crear un nuevo archivo, ejemplo, 1 kHz lo voy a poner. Lo voy a guardar y ahí me abrió mi pestañita de mi programa. Voy a pegar el texto en este caso. Vamos a ver si compila ahí. Me parece que tengo algo mal. No, compilo. Pensé que me podía saltar error. Los fusibles están antes del oscilador, pero no lo salto. Compiló, está todo bien, dice. Profe, una duda. Sí. Ahí a donde dice PCM 14 byte, ¿qué es eso? Arriba. No sé, eso no sé qué es, pero esto es tiene que ver con el PIC que están usando. No me acuerdo qué es PCM. Pero no tiene nada que ver, no se preocupen por eso. Entonces ya compilé mi programa. Voy a abrir Proteus. Un nuevo proyecto. Vamos a buscar. Lo único que necesito es el PIC. 16F877. El A. Ok. Lo pongo al PIC. Y acá voy a cargar mi programa. Acá es importante que le ponga la frecuencia porque estoy trabajando con tiempos. La frecuencia real del oscilador. Voy a cargar el programa.
Cargo mi programa, le doy OK. Y aquí voy a poner dos instrumentos que me van a servir. Voy a poner un osciloscopio para ver si sale esa onda cuadrada que yo quiero. Y también voy a poner... voy a poner un frecuenciómetro. Este reloj me va a mostrar la frecuencia, si no me equivoco. Sí, me va a mostrar la frecuencia. Voy a correr mi programa. No, está contando los pulsos, espera. No me acuerdo si... Sí, será. No. Creo que va acá, pero tengo que cambiar. Acá está. Acá voy a poner frecuencia. Modo frecuencia. Entonces, tengo en el oscilador, fíjense, podría también calcular la frecuencia tomando el ancho de pulso acá en el osciloscopio, pero directamente también tengo un medidor de frecuencia. Cambio, ahí está contando, ahí es tiempo, y si no, puede medir frecuencia. La frecuencia que me había pedido a mí era 1000 Hz o 1 kHz. Bueno, me está dando 926 Hz. ¿Por qué? Por las demoras que tiene el mismo programita. Pero vamos a probar, a ver, si en vez de, vamos a poner esta línea arriba. Vamos a ver, debería levantar la frecuencia. Antes de cambiar el pulso, voy a reactivar el timer. Vamos a ver. Ahí levantó levemente la frecuencia. Estaba en 925, pasó a 935. Pero todavía le falta. Entonces, si yo quisiera que llegue a 1000 Hz, exactamente, ¿qué debería hacer? A ver quién me sorprende. ¿Qué hago? Si yo quiero, fíjense en que me pedí el programa un kilohertz la frecuencia. Ahora me está diciendo mi frecuenciómetro que no estoy llegando a esa frecuencia. Estoy en 935 Hz. ¿Cómo hago para que la frecuencia sea más alta? ¿Cómo hago para que mis pulsos sean más angostos? ¿Qué tengo que modificar en mi programita? ¿Cómo? Dividirla en dos. No, por ahí se me va a ir al doble. Yo tengo que levantar de 935 a 1000. ¿Qué debería cambiar en el programa? ¿Nadie se le ocurre? El timer. Bien, bien, muy bien. El timer, si yo en vez de 6 le digo, no, en vez de empezar en 6, vamos a empezar en 25. ¿Sí? ¿Va a demorar más o menos tiempo en desbordar? Si yo le aumento, menos tiempo de desbordar. Y si demora menos tiempo cada semiciclo, ¿la frecuencia va a ser más alta o más baja? Más alta. Más alta, Más muy alta. bien, muy bien.
Entonces, compilo ahí. Ya habían respondido todo cuando respondió Leo. ¿Por qué se ríe, profe? Fue retardada la respuesta esa. Y anda O- lento el internet, profe. vos decís que te demoraste en prender el micrófono. Entonces, fíjense, yo modifiqué el tiempo de inicio del timer y vamos a ver en qué frecuencia me queda. Uy, casi que le clavo, miren. 1006 Hz. Bueno, casi, ¿no? Vamos a bajarle, en vez de 25 lo vamos a poner en 22, en 23, 22, 22. 23. No, en 22 me voy a pasar por otro lado. En 23. Y creo que no sé si va a llegar justo. Probamos de vuelta. Ah, no me va a dar nunca. Pero fíjense, ahí está en 998. Casi los 1000 Hz exacto que necesitaba. Hagamos otra prueba y díganme otra frecuencia que quieren. A ver. ¿Qué frecuencia quieren que hagamos? Díganme. A ver, Morales, está afilado, profe. Él lo debe decir bien. No, díganme en una frecuencia para que generemos. Y hagamos el cálculo juntos. Tan... ¿Qué les parece de 500, de 5,5 kilohertz? ¿Ah? ¿Les gusta esa frecuencia? Sí, sí. 5,5 kilohertz. 5,5 kilohertz. Quiero hacer un ejercicio para que veamos cómo lo calculamos. Entonces, si es de 5,5 kilohertz, ¿de cuánto es mi semiciclo? ¿Mm? Bueno, hola. Si es de 5,5 kilohertz el ciclo, yo necesito que cada 11.000 veces por segundo cambie, ¿sí? Entonces pongo 1 dividido en 11.000 y tengo 9,1 a la menos 5. Entonces sería 0,00009. ¿Está bien ahí? 4, 0 y el 9 y el 1. Entonces ese es mi tiempo. Entonces yo voy a poner eso acá, 0,0000091. Y vamos a ver si me da con este prescaler de 2. Me debería dar. Entonces yo tengo 4 dividido en 4 millones por 2 es 0,00002. Voy a poner esto acá directamente. Un 5 ceros después de la coma, ¿cierto? Sí. Y lo que tengo que hacer es 0,00091 dividido en 0,0 es 45,5. Si a 2,56
256 le resto 45,5, me queda 210. Yo le voy a poner, la carga del timer debería ser 210. Pero bueno, como sé que tengo unas demoritas, fíjense en que ya vimos la demo, le vamos a poner 215. Vamos a compilar. Uy, no lo frené esto. Y vamos a ver. Uy, falta. Claro, es muy grande la demora que tengo. Fíjense en que llego a 4 kilohertz. Me falta bastante todavía. Pero es por las demoras que tengo acá. Si yo le pongo 225 y compilo. Ahí me llegó a 5,1. 5,1 kilohertz. ¿Se entiende? Si quisiera que llegue a 5,5, debería ponerle un poquito más. Vamos a poner 230. Compilo. Paro. Arranco. Me pasé un poco. 5,7 kilohertz. Esa es la frecuencia que estoy generando ahí. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Vamos entonces a el timer 1. Es muy parecido, pero con algunas diferencias. El timer 1 es otro temporizador o contador, depende cómo ustedes lo configuren, con las siguientes características. Trabaja con 16 bits, eso ya les dije, con 2 registros de 8 bits. Uno se llama timer 1 high, timer 1 low, o sea, son 2 registros de 8 bits cada uno. Ambos registros se pueden leer y escribir. Y tengo interrupción por desbordamiento de 0 a FFFF, sería como 65.500 y algo. ¿Sí? Eso está en hexadecimal. Y se controla con un registro que se llama timer 1 con. Ese registro, que es este que está acá, son 8 bits. Siempre cuando hablamos de registro en este timer son 8 bits, porque la palabra tiene 8 bits. Tiene distintas configuraciones. Los bytes 6 y 7 están sin usar. Los bytes 5 y 4 son el prescaler, fíjense, del timer 1. Y este timer no tiene 1, 2, hasta 256 de prescaler. Tiene para 1, para 2, para 4 o para 8. Esas son las 4 opciones que tengo de prescaler. 1, 2, 4 u 8. ¿Sí? El byte 3, este que está acá, es el timer 1 oscillator e enable. Es para ver si lo habilito o no al oscilador del timer. El byte 2 es la sincronización. ¿Por qué? Porque el timer 1 tiene la posibilidad de trabajar de manera, como contador, ¿no? De manera síncrona o asíncrona. ¿Qué significa eso? Que un contador trabaje de manera síncrona significa que va a contar los pulsos en un determinado tiempo, el tiempo que yo le determine con el oscilador, ¿sí? Y de manera asíncrona que va a contar los pulsos libremente, sin importar en qué momento del tiempo cae el pulso. El bit 1 es simplemente para ver si lo voy a usar de manera externa o de manera interna. Y el bit 0 es para habilitarlo o deshabilitarlo.
El timer 0 tiene un registro muy parecido a este, nada más que con menos opciones. Yo no lo hice que lo viéramos porque no lo necesitamos. Pero bueno, les quería mostrar esto. Cada timer siempre tiene un registro de control, un registro de configuración. Cuando yo pongo en el compilador la sentencia setup timer 0, timer 1 y los modos, elijo los modos, lo que estoy haciendo, piénsenlo así, es modificar este registro que está acá. Esas son las opciones del timer 1. El tiempo del desbordamiento se calcula con una ecuación muy parecida a la otra, lo único que me va a cambiar es el valor que está acá, que dice 65.536. ¿Cuánto era en el timer 0 ese valor? ¿Se acuerdan? 256. Muy bien, está afilado. Le voy a preguntar más a Leo. ¿Está bien o no? ¿Sí? ¿Estás Ya no se afilado, acuerda. Leo, o no? Ya no se acuerda. Bueno. Entonces, el tiempo de ciclo de máquina es 4 dividido en la frecuencia del oscilador, igual que el otro. Y el timer 1 se configura en el compilador C a través de las siguientes directivas. Setup timer 1 modo. Y en este modo pueden entrar estas distintas opciones. Fíjense, puede estar deshabilitado, ¿sí? Si lo quiero deshabilitar en algún momento, puede estar contando pulsos internos, T1 internal, externo, de modo asíncrono y external sync de modo síncrono. Y estas 4 opciones que están acá, dividido en 1, en 2, en 4, en 8, es el prescaler. Las sentencias para manejar dentro del compilador son muy similares a las del timer 0. Para obtener el valor que tengo en el timer, pongo valor igual a getTimer 1, o para cargar un valor, setTimer 1 y el valor. Nada más que las palabras que yo obtenga, ¿sí? Van a ser enteros de ¿cuántos bits? A ver. De 16. Muy bien. ¿Quién contestó? ¿Quién contestó? Mancilla, profe. Muy bien, Mancilla. Mancilla es picante, les aviso. Les aviso porque siempre responde las preguntas más difíciles y manda los trabajos a tiempo, todo. Muy bien, Mancilla. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, introducir los datos a través de un teclado de la velocidad de un motor de corriente continua y generar una señal modulada en un ancho de pulso proporcional al dato de velocidad. Controlar esa velocidad y mostrarla en el LCD display. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho ese programita para generar un ancho de pulso distinto? Un PWM manual que hicimos. Bueno, vamos a usar ese mismo ejemplo, pero lo que vamos a hacer ahora es intentar medir la velocidad del reloj, del motor. El problema que tenemos acá es que no funciona muy bien yo lo estuve probando, en el Proteus, el encoder del motorcito, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer algunas modificaciones para que podamos verlo funcionar. Vamos a usar esto. Este es mi programa, fíjense, este es un poquito más complejo, pero lo vamos a directamente analizar son estas dos páginas. Lo vamos a analizar directamente en el compilador. Le voy a copiar.
Voy a hacerlo sobre este mismo para no tener que cerrar el compilador y volverlo a abrir. Ahí voy a pegar. Muy bien, ese es mi programita. ¿Qué va a hacer? Bueno, las primeras 3 líneas, como siempre. La cuarta, la quinta, estoy incluyendo las librerías del teclado, la librería del LCD que voy a usar, que no estaba usando antes. Le digo que voy a usar el puerto A de manera estándar. Y voy a generar una variable global, una int 16, o sea, un entero de 16 bits, sin signo, que se va a llamar counter, cuenta, ¿sí? Voy a usar la interrupción del timer 1. Acá la estrategia para hacer este ejemplo es disparar la interrupción del timer 1 cada medio segundo. Contar los pulsos de un encoder en ese medio segundo y calcular en base a los pulsos del encoder que tomo en medio segundo la velocidad del motor. Entonces, el timer 1 va a estar configurado para que desborde cada medio segundo. Acá está el timer 1, está calculado de acuerdo a la configuración que elegí acá, que es un prescaler de 8. Y con el reloj interno, está calculado para que medio segundo, si yo inicio la cuenta en 3036, cuando llegue a 65.536 va a pasar medio segundo, supuestamente. Entonces cada medio segundo va a ejecutar esta rutina. Y en el timer 0 lo voy a configurar como externo y voy a tomar los pulsos del encoder. Voy a meter los pulsos del encoder. Entonces, tengo mi interrupción del timer 1. Fíjense en cómo se define. Perdón. Fíjense en cómo se define esa interrupción. Void, timer 1, ISR. Lo primero que hago es obtener el valor de la cuenta que está en el timer 0. O sea, en el timer 0 estoy contando los pulsos del encoder. Lo cargo en la variable counter. Y a counter lo que voy a hacer va a ser multiplicarlo por 2 y por 120. Por 120 es porque es cada medio segundo. Y bueno, yo ahí lo multipliqué por 2 para que lo pueda ver. Supuestamente, si yo multiplico en 120, me va a dar los pulsos, las vueltas en un minuto, si me diera una vuelta por pulso. Pero como no funciona bien eso en el Proteus, hay que empezar a agregarle. Puedes poner 2, 4. Bueno, lo puse en 2 nomás para ver los valores. Entonces, transformé la cuenta que obtuve del timer 0 en las RPM del motor. Printf voy a mostrar en mi display. ¿Qué voy a mostrar? Siempre pongo barra F para borrar todo. Por 106 porque voy a dejar siempre 6 espacios para esa velocidad. LU porque estoy hablando de un entero largo. LU, un entero 16 bits. RPM. ¿Y qué variable voy a mostrar ahí? Counter. Voy a mostrar esa variable, counter. Después de eso, pongo la cuenta del timer 0 otra vez en 0 y vuelvo a setear el timer 1 en medio segundo para que se vuelva a disparar en medio segundo. Mi función principal, defino dos variables. Esto es igual a lo que había hecho antes para el PWM. Fíjense, es el mismo programita. Todo esto es lo mismo. Lo único distinto es esto que está acá. El seteo del timer 0, RTCC externo, voy a contar pulsos externos. Low to high, cuando pasen de 0 a 1. Y acá, por eso lo había puesto en 2 esto.
porque usé un prescaler de 2, pero lo voy a poner en 1 y acá le voy a borrar el por 2 y después lo vamos a modificar dentro. Seteo el timer 1 como interno y con un prescaler de 8. Esto está así porque ya está calculado. Si ustedes ponen prescaler 8 y la cuenta en 3036 en la ecuación, en esta ecuación, si yo pongo acá carga del timer 1 3036 y acá en prescaler 8, ese número me va a dar 0,5. ¿Sí? Bueno, yo voy a borrar esto, no lo quiero modificar, que es el tiempo, 0,5 segundos, es el tiempo que va a demorar. Seteo el timer 0 en 0, seteo el timer 1 en 3036, habilito la interrupción del timer 1, es la del timer 1 que voy a disparar, habilito las interrupciones globales. Y acá está la parte del programita que me hace que no ande tan bien mi programa porque tengo un while 1, un bucle infinito, donde genero el PWM, que no es muy buena la manera de generar el PWM. Hay otra manera de generar PWM con PIC que no lo vimos todavía. Podríamos intentar verlo en una de las últimas clases. Como no vamos a trabajar en proyectos, podremos ver un par de temas más de los que normalmente vemos. Pero este es el mismo programa que hicimos en el ejemplo de la segunda o tercera clase, es este. Vamos a compilar, vamos a ver si salta algún error. Bueno, no saltó ningún error, por suerte. Voy a minimizar esto, voy a parar esto. Por B1 yo tenía la frecuencia del PWM. Que eso tenía que estar conectado. ¿Era en B1 o no? No me acuerdo. No, en A0. Vamos a borrar esto. Por acá está la salida de mi PWM. Voy a poner al osciloscopio. Voy a buscar un par de elementos más. Uno es el motor encoder. Voy a probar con este. Lo probé con el otro día, cuando hice la prueba. Vamos a ver si funciona. Voy a usar un MOSFET que se llama 2SK. Creo que era este. No me acuerdo, espera. 2SK 1058. Es este. Y voy a necesitar el keypad. Y voy a necesitar el LCD display que se llama LM16 era. No, LM30. Acá está. LM. No, estos son display gráfico. Bueno. Acá está. LM032 es el display que voy a usar.
resistencia común. Creo que nada más. Entonces, vamos a poner resistencia. Acá vamos a poner la masa. Vamos a poner el motor encoder. Así. Lo vamos a poner acá. Me falta un elemento. Una batería. El MOSFET que va a ir acá. Poner la batería, le voy a poner 15 voltios. Y la entrada del timer 0 está en RA4. Lo voy a conectar acá. Fíjense que acá me dice cuántos pulsos por revolución. Yo le voy a meter 100 porque, como les dije, funciona mal eso. Pero vamos a probar. Bueno, está cargado. Espera. Ya me parecía que estaba muy fácil. Falta todo esto. Esto va acá. Esto va acá. Y esto va. Este va en el 6. Si no me equivoco, va así. Bueno, algo me equivoqué porque no funciona. Espera. No, este va acá. Ahí está. Bueno. Ahí está mi programita. Supuestamente me dice 0 RPM. El motor no se está moviendo. Parece que dice la verdad. Vamos a intentar hacerlo andar. Puse 8. Bueno, y el motor todavía ni se mueve. Vamos a poner 9. Está bien conectado el motor. Espera. Ahora sí. Bueno, fíjense. Ahí le puse 9, supuestamente está a 4200 revoluciones, aunque yo le puse que me tire 100 pulsos por revolución, en realidad está mal, pero porque no anda bien eso. Pero le bajo el PWM, fíjense, se va a 1600.
Bueno, y en los pulsos más angostos, 240 RPM, 120 RPM. ¿Por qué se mueve cada 120? Porque bueno, yo la cuenta directamente, fíjense que lo puse por 120, o sea, sí o sí se va a mover cada 120. Si quisiera que fuera más exacto, debería tomar quizás más tiempo, hacer que el timer 1, bueno, el timer 1 en realidad no puede tomar más de medio segundo, es lo máximo, pero quizás empezar a, en vez de en cada interrupción, hacer que pasando 10 interrupciones recién haga esta cuenta, ¿sí? Pero ahí está funcionando más o menos bien. Fíjense en que cuando anda más rápido me muestra otra velocidad. En 9, 3600, creo que subí un poquito más, a 4000. Bien. Y si lo pongo en, ahí está en 4200 RPM, 4300. Lo pongo en 5, debería bajar a 2000 revolución, más o menos. Bueno, baja menos. ¿Se entiende el programa? Sé que es medio complejo este, no es tan sencillo como el anterior. Sí. ¿Viste que te van a hacer un práctico después, profe? ¿O? No, no les voy a pedir un práctico por el momento hasta que no me terminen de entregar el resto de práctico. Pero sí, los que ya entregaron los prácticos pueden empezar a hacer estas pruebas, ¿sí? Ustedes tienen muchas ventajas, bueno, muchas desventajas y muchas ventajas. Desventaja de que nos tenemos que reunir así las clases, no puedo explicarles cosas en el pizarrón o otros temas, pero tienen la ventaja de que les queda la grabación, así que pueden ir paso por paso haciendo lo mismo que yo hice ahora, lo pueden hacer ustedes en sus casas y van probando. Me gustaría que vayan probando. ¿Cómo hacen, por ejemplo, si quiero que haga esta cuenta en vez de cada medio segundo, que lo haga cada 10 segundos? Se toma los pulsos cada 5 segundos. Y bueno, voy a tener que hacer que cada vez que se desborde el timer, hacer una cuenta más, por ejemplo. Int, que le voy a llamar desbordamiento del timer. Voy a empezar en 0 este valor. Cada vez que desborde el timer voy a hacer int, des time más, o sea, le sumo un valor y voy a preguntar if des time igual a 20. Si es igual a 20, recién voy a entrar acá. Pero lo primero que voy a hacer antes que me olvide, lo voy a poner en 0 de vuelta. Des time igual a 0. Si es igual a 20, voy a hacer todo esto. Si no es igual a 20, ¿qué va a hacer? Nada, porque no le pongo nada en el else. Pero a ver, vamos a probar. Y entonces, si lo hago cada 10, esto lo voy a sacar por lo menos un 0. Yo estoy inventando acá, habría que hacer una cuenta. Pero lo voy a multiplicar por 10 en vez de por 120. Bueno, a ver un error. Línea 13. Ah, está mal. Des time. Ahí estamos. Vamos al Proteus y vamos a probar. Fíjense en que ahora varía cada 10, porque yo la cuenta la multiplico. Sí, bueno, está muy lerdo ahí el motorcito. Vamos a darle un poco más de polenta. ¿Sí?
Pero esta cuenta que yo hago ahora es más exacta que la anterior, porque en vez de tomar medio segundo, lo que estoy haciendo es tomar ¿cuánto tiempo? Si lo hice 20, son 10 segundos, ¿sí? Cada 10 segundos tomo los valores. Por eso, esto no debería variar tan rápido. Debería variar cada 10 segundos, pero me parece que está variando más rápido, no sé por qué. Pero bueno, es la idea de lo que estoy haciendo, ¿sí? Estoy directamente tomando más tiempo para tomar más pulsos. ¿Se entiende? Pero varía la frecuencia ahí o no. Ahí lo que estoy haciendo, la interrupción se... Ah, esperen. Esperen. No. Esto tiene que estar fuera del timer. Ahora sí. Algo estaba mal. Ahora sí va a calcular la velocidad cada 10 segundos. Fíjense. Bueno, no lo hace cada 10 segundos, no sé por qué. Algo debo estar haciendo mal. Hoy lo está haciendo mucho más seguido. A ver, esperen. No, está bien, es así. Hay veces estas cosas, esto que tengo acá no es muy bueno. Es una parte que hace muy malo mi programa, muy lento mi programa. Por eso tiene función de PWM el PIC. Pero bueno, todavía como no lo sabemos, para generar un PWM usamos esta partecita del programa. Pero debería funcionar ahí. No sé por qué no está funcionando. Porque lo que yo estoy haciendo, cada vez que ingreso al timer 1, le agrego 1 a esta variable. ¿Sí? Que esto es lo mismo que poner igual a desBoTime más 1. Es lo mismo, ¿sí? Si es igual a 20, acá capaz que le falta el igual a ese. Igual a 20, lo pongo en 0 y hago esto. A ver, vamos a probar una vez más. Bueno, ahora va a demorar mucho porque 10 segundos hasta que aparezca. Ahí está. Cada 10 segundos recién lee. Está un poquito lerdo. Fíjense que yo ya lo varía la velocidad del motor y recién a los 10 segundos me va a cambiar este valor. Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Si me parece mucho 10 segundos, bueno, digo en vez de 20 que sea a las 10 cuentas. Cada 10 cuentas que son cada 5 segundos. Y ahora voy a tener un cálculo más exacto, pero más seguido el cálculo, ¿sí? No cada 10 segundos, sino cada 5.
Entonces, lo que yo quiero, no les voy a dar un práctico ahora por el momento, pero lo que yo quiero es que empiecen a jugar con estas variables y prueben. Fíjense, yo probé, no la acerté a la primera vez que lo hice de una manera, después de otra, hasta que me di cuenta que esto tenía que estar fuera, que acá me faltó un igual, y bueno, van probando hasta que le acierten y lo hacen. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe.